Apocalipsis 19:11, la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Como les decía, en el Antiguo Testamento hay muchas alusiones a la segunda venida, y esta de Isaías 32:11 es llamativa. Dice: miren, se acerca un rey justo, y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. En esta corta frase está establecido cómo va a ser el reinado desde el punto de vista de los gobernantes. El reinado milenial, el reinado de Cristo de aquí en adelante. Nos enuncia Isaías 32 a ese jinete que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19:11. Se acerca un rey justo. Decía en versículo 11 de Apocalipsis: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estamos viendo a la misma persona. Lo que llama la atención de Isaías 32 es que dice: y príncipes honrados gobernarán bajo su mano. En repetidas ocasiones hemos visto que a partir de la palabra que el Señor da en Apocalipsis capítulo 1, donde dice: nos ha constituido en reyes y sacerdotes para nuestro Dios, insistimos nosotros como creyentes en que nuestro papel es ahora, aquí en este momento, apenas un inicio de lo que va a ser el plan divino para nosotros cuando empiece la eternidad. Cuando se inicia el milenio, príncipes honrados gobernarán bajo su mando, dice Isaías 32:11. Es decir, hay un rey colocado en lo más alto del poder, y ese rey delega poder a príncipes, lo llama Isaías 32, que gobernarán bajo el mando del rey. Son delegados, son ministros del rey. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tú estás en este momento, en este preciso instante, recibiendo de parte de Dios, no solo por la palabra, sino por la obra del Espíritu Santo, un entrenamiento para que tu corazón ame la justicia y después enseñes esa justicia a otros. No sabemos cuántos, no sabemos cuándo, ni exactamente, ni dónde, pero es tu ministerio por la eternidad. No es justo que sintamos miedo por esta comisión que el Señor nos da, el de ser gobernantes de otros. No podemos sentir miedo, porque entonces estaríamos desconfiando de la provisión divina, la que da Dios, para que seamos capaces, enteramente capaces y capacitados para cumplir ese oficio. Lo que tenemos que decir es más bien con mansedumbre y con humildad: gracias, Señor, tú proveerás todo lo que yo necesito, empezando por disponer mi corazón en este momento, para que la justicia de Dios cale profundamente en mi vida, para que cada instante que pase sea de aprendizaje, de cómo dirigir, cómo orientar a tu pueblo. La misma oración que hizo Salomón: Señor, no te pido tesoros, pero dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Él supo que podía confiar plenamente en su Dios, en el oficio que le había encomendado, y supo que Dios era completamente idóneo, capaz de dar todo lo que a él le faltaba. Entonces decíamos que esta segunda venida marca el final de la era de la iniquidad y de la maldad, y se inicia el reinado de la justicia perdurable. Tenemos que meditar entonces en el sentido de la palabra rey, que es lo que va a venir a ejercer
el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. La palabra rey significa que es la más alta autoridad ante la cual se postran todos los súbditos. Y no solo se postran mostrando reverencia, se postran mostrando obediencia. Si Cristo es mi rey, si Dios es mi rey, entonces yo tengo que permitir que sea forjada la obediencia irrestricta a lo que Él diga. Nosotros estamos acostumbrados a los llamados, mal llamados, gobiernos democráticos. Un gobierno democrático debería ser otra cosa muy distinta a lo que vemos. Pero la noción de rey es muchísimo más excelsa, más alta que la de un presidente, que la de un gobernante de un país. El rey tiene plena potestad sobre todas las cosas. Y es algo que yo tengo que condicionar a mi corazón, a que asuma, a que adopte esa visión y ese entendimiento de esa palabra rey, para que cuando Él venga, yo esté plenamente preparado. Pero no solo cuando venga, sino desde ya. Que mi obediencia sea la mejor ofrenda de alabanza. Decíamos que es el inicio del reinado de la justicia perdurable. Tomamos esa palabra del versículo 24 de Daniel 9. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice el ángel a Daniel, para 6 cosas. Mire, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso es una parte negativa de la misión de Cristo, acabar con todo eso. Y la parte positiva es traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Ya voy a explicar eso un poquito más adelante. Me hago una consideración. ¿Para qué yo entregué mi vida al Señor y para qué lo sigo? Pues básicamente cuando yo llegué a los pies del Señor, lo que necesitaba era que Él arreglara el caos que era mi vida, el dolor tan tremendo que había en muchos aspectos emocionales, espirituales y hasta físicos. La enfermedad del corazón, la enfermedad del espíritu y la enfermedad del cuerpo, y las necesidades de ser escuchado, de sentirse acompañado, ya no solo. Todo eso me motivó a mí a aceptar al Señor Jesucristo. Y de hecho muchos llegamos porque estamos urgidos de un sentido de vida. Pero hasta ahí, aunque eso es válido, así es como todos llegamos, es una visión muy egoísta. Entonces, con la madurez cristiana, con la santificación progresiva, viene otro sentir, otro entendimiento, que es el de que Él es el Señor de mi vida, el que viene para reinar. Lo que decía Daniel 9:24, primero limpiar todo caos y contaminación. Decía allí, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para eso el Señor viene a mi corazón, para limpiarme. Y yo tengo que trabajar activamente en eso, porque no tiene sentido que el Señor viene con la misión de hacer esto que estamos diciendo y nosotros persistamos en mantenernos rebeldes, desobedientes y pecando. Pero aparte de limpiar, Él viene para establecer, lo decía Daniel 9:24, la justicia en mi vida, en tu vida. Para que tú y yo aprendamos qué es lo correcto, lo justo, qué es lo que haría Dios en la situación en la que yo estoy. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer
de acuerdo a lo que Dios haría. ¿Qué es lo que honraría a Dios en mi acción? Eso tiene que ser una norma de vida 24 horas al día. Cuando esté despierto, cuando esté dormido. Mi vida tiene que convertirse en justicia, para que entonces sea yo llamado justo, no por mis méritos, sino porque el justo, el único justo, vive en mi corazón. Continuaba diciendo, aparte de la justicia perdurable, sellar la visión. Y esta es una frase enigmática. Y un sentido que podríamos entender de eso es, ¿qué es la visión? La visión es ese sueño, esa meta que está en el horizonte, hacia donde vamos. Entonces, sellar la visión en mi corazón sería confirmar los anhelos más profundos que yo tengo. Esos sueños de salir del caos, del desorden y empezar a caminar en la rectitud. Esos sueños de vivir con un Dios que es más que Dios amigo, es Padre. Pero al mismo tiempo para que se confirmen los sueños de Dios en mi vida. Entonces la visión son dos cosas, los sueños de Dios más los sueños míos en mi vida. Y decía, ungir el santo de los santos, o sea, para establecer la autoridad en mi vida que armoniza todo. Yo tengo que aprender esto para después enseñárselo a otros. El discipulado consiste en transmitir la palabra del Señor que me toca a mí particularmente y que toca a los demás hacia otros. Que otros aprendan la justicia a través de el ministerio que el Señor me ha dado. Me estoy hablando en primera persona, pretendiendo que ustedes entiendan que cada uno de nosotros tenemos ese mismo ministerio. Todos somos pastores en mayor o menor medida y en mayor o menor número de feligreses. Apocalipsis 19:12 empieza el perfil del Señor. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, ojo con eso, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí, quizás de pronto, el Señor previendo desde la eternidad que se iba a establecer una discusión que de hecho ha durado bastantes siglos, cuando en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 se hablaba del jinete que sale sobre el caballo blanco para venciendo y para vencer, con una corona. Y durante, digo yo, muchísimos años, muchos comentaristas cristianos interpretaron a ese jinete con esa corona de Apocalipsis 6.1, repito, como el Señor Jesucristo. Pero hay una gran diferencia con este jinete que está aquí en Apocalipsis 19. La diferencia es que dice que tenía muchas diademas, el jinete de Apocalipsis 19:12. El de Apocalipsis 6:1 solamente tenía una corona. ¿Qué quiere decir eso? Que le fue dado con poder por un tiempo a aquel jinete que salió primero, pero este jinete es el rey y señor de muchas cosas. Una corona es dada ¿para qué? Para un reino, o para que sea el rey de su pueblo, el rey de la naturaleza, el rey sobre las virtudes, el rey sobre los mundos, etcétera, etcétera, etcétera. El Cordero que estamos viendo, el Cristo que estamos viendo ahora, que bajando del cielo victorioso y con poder, viene a tomar el control de todos y cada uno de los aspectos del universo, de la creación. Viene a sentarse como rey de reyes y señor de señores. Y nosotros venimos con él. Lo veremos más adelante. Apocalipsis 19:13.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Isaías 63, 1 al 5 dice, con respecto a estaba vestido de una ropa teñida en sangre. 63:1 de Isaías dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez que avanza con fuerza arrolladora. Soy yo el que hablo con justicia y tengo poder para salvar. Se identificó. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado un lagar? Versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los he aplastado con ira, los he pisoteado con furor. Su sangre ha salpicado mis vestidos y he manchado todas mis ropas. Está describiendo el suceso tan crítico de la batalla que tiene que venir a librar el Señor para limpiar el mundo. Y aquí hay una anotación que vale la pena tener en cuenta. Dice en el versículo 3: he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Está diciendo prácticamente que la victoria es solamente de él, que la batalla fue solamente del Cordero. Aquí se sustentan algunos comentaristas para decir que la batalla de Armagedón solamente será entre las huestes de Satanás, los ejércitos del mundo, el anticristo, el falso profeta, contra Cristo únicamente. Y solo él los vence. Y nadie más entra en esa batalla. Pero en otros pasajes, otros comentaristas defienden que nosotros venimos como ejército celestial también a combatir con Cristo. Bueno, eso se queda para la interpretación. Lo importante es saber que la victoria está garantizada. Versículo 4 de Isaías 63 dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Esta es una palabra que nos toca en el corazón, porque nosotros trajinamos continuamente con la visión de un Cristo muy bondadoso, muy misericordioso, muy perdonador, pero no trabajamos con igual importancia la visión de un Cristo justo, un Cristo que viene a reclamar lo que es suyo y que viene a vengar a todos aquellos que fueron sacrificados, que fueron golpeados, que fueron humillados por Satanás y sus huestes durante toda la historia. Versículo 5 dice: miré y no había quien me ayudara, me extrañó que nadie me diera apoyo, fue mi brazo el que me dio la victoria, mi propia ira quien me sostuvo. Bueno, entonces la venida del Señor Jesucristo va a conmocionar el universo entero, porque va a ser una guerra contra Satanás y todas sus huestes. Cuando yo digo esto, te estoy invitando sin palabras a que visualices en tu espíritu una escena como esta, una batalla tan tremenda, que ya vimos que iba a ser un lago gigantesco de sangre, de una profundidad de más de 1,5 metros, por la cantidad de muertos que va a haber en esa guerra. Y entonces es un poco chocante, tengo que decirlo así, entender que el causante de toda esa mortandad es ni más ni menos que el mismo que nos redimió a nosotros en la cruz. Pero es que tenemos, insisto, que trabajar en esa visión del Dios amoroso, pero también del Dios santo y justo. El Dios que
no tolera el pecado y que si lo ha tolerado durante un tiempo era con un propósito, y el propósito simplemente era enseñar, era un propósito didáctico, enseñarnos a cada uno de nosotros cuánto mal, cuánta suciedad, cuánta inmundicia acarrea el pecado alrededor de nuestras vidas y dentro de nuestro corazón. Hasta que estemos completamente hastiados de esa inmundicia, de esa fealdad, es que entonces empezamos a entender la justicia de Dios y de Cristo. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vea, pareciera que viniéramos a combatir con él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:8 nos había hablado de la iglesia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Volvemos a encontrar el mismo lino en los ejércitos celestiales. De esos dos versículos es que se saca la conclusión de que los que vienen con el jinete del caballo blanco, en caballos blancos a su vez, son la misma esposa de Cristo junto con todos los santos de la antigüedad. Y nos aclara aquí que ese lino fino tiene el propósito de recordarnos algo muy patente, que es porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo estoy trayendo también para recordarte cuán importante es que tomes decisiones radicales en tu vida con respecto a ciertas conductas que a veces no son del todo rectas. Te lo digo porque a mí me pasa. Pero Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Yo busco eso, yo busco la gloria de Dios, darle honra a Él y vida eterna para no ver corrupción. El Señor dice, si eso es lo que tú buscas y lo buscas con perseverancia en las buenas obras, entonces estarás conmigo cuando venga, como esposa. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, porque alguno preguntará, bueno, pastor, ¿y cuáles son las buenas obras? Entonces me toca salir a la calle en este preciso momento a darle plata a los necesitados, a quitarme el vestido, si es el caso. Mira, la palabra de Dios explica todas estas cosas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier criatura que nació por accidente. Tú tienes un propósito en el plan divino desde antes de que fueras creado. Por eso es que el Señor te llama a salvación, predestinado para eso. Pero mira que continúa diciendo, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que si tú estás andando en la voluntad de Dios, que si tú estás haciendo todo lo que agrada a Dios, el Señor es el que se encarga de poner las obras que quiere que tú hagas delante de ti. Estoy diciendo que tienes que meterte más con Dios para andar en comunión con Él y entender cuál es la voluntad. Porque vas a ver que algunas veces el Señor te va a decir no. De eso hay un ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en este momento no recuerdo la cita, donde pensaron pasar a Macedonia a evangelizar y el Espíritu Santo se los prohibió, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía el plan de que ellos fueran a otra parte a hablar el Evangelio. Esas son las buenas obras puestas de antemano. Mira, si estamos entendiendo esta palabra, estamos descubriendo que Dios tiene todo provisto para nosotros, para nuestra vida, para nuestro ministerio, para todas las cosas.
que Dios es completamente sabio y bondadoso, y entonces sabe que nosotros como seres humanos fallamos muchísimo, y por eso Él obra a través y en nosotros. Ese es el lino fino que tienes que aprender a ponerte desde ya, las obras justas de los santos, para que cuando aprendas esa justicia las enseñes a los demás. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ya sabes a qué se refiere esta espada, ¿cierto? Y él la regirá con vara de hierro. Otra figura un poco chocante para un Jesucristo manso y bondadoso. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la espada aguda? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué nos está mostrando este versículo? Que el Señor trabaja con su palabra, por lo cual nosotros deberemos trabajar con su palabra. Y esa palabra está tan metida dentro de la propia naturaleza y esencia de Cristo que parece una espada que sale de su boca. Y eso es lo que debe hacer el creyente también, incorporar de tal manera la palabra de Dios que sea parte ya de uno mismo. Entonces cualquier acción que hay que hacer, cualquier obra, es escudriñada y es examinada con la palabra del Señor, y entonces se sabe qué es de la voluntad de Dios y qué no lo es. Vivir con Dios es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a andar en comunión constante con Él, y es lo que nos cuesta. Entonces nos dice, levantamos oración: Señor, es que es tan difícil cumplir tu voluntad. No es difícil, hermano. No es difícil si estás en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar como maestro. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria, refiriéndose a Cristo, y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La espada aguda que sale de la boca es poder, tanto en Cristo como en sus hermanos o hijos. Aprecia la palabra de Dios, aprecia tu Biblia, métete con ella, grábala, estúdiala, medítala. Entre más llena esté tu boca, más transformada va a estar tu vida en todos los sentidos, y vas a ver poder. La palabra es poder. Nunca más abras tu Biblia pensando que es un libro común y corriente. La Escritura es poder de Dios. El versículo 15 también decía: Él la regirá con vara de hierro. Salmo 2:8 dice: Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. Aquí está el cumplimiento de esa profecía del Salmo 2. El Señor Dios Altísimo le está concediendo como Padre el reinado al Hijo. Le está dando la herencia de las naciones y la posesión de todo el universo. Y para regirlos, entonces ahora sí va a ejercer, perdóname Señor si la frase no es la adecuada, pero no encuentro otra en este momento, la plenitud de su divinidad la va a ejercer cuando, al mismo tiempo que ejerce la justicia, al mismo tiempo que ejerce la misericordia y la bondad, va a ejercer la rectitud y la santidad con vara de hierro. No va a permitir el pecado. Como vaso de alfarero los desmenuzarás. En Isaías hay varios pasajes, o uno por lo menos, donde se nos dice que el que peque será inmediatamente juzgado durante el milenio.
y ya en la eternidad pues no habrá más pecado. Se da la última oportunidad durante el milenio. Entonces tú como gobernador debes aprender desde ya a saber qué es lo bueno y llamarlo bueno, y qué es lo malo y llamarlo malo, y asimismo decírselo a los que están bajo tu supervisión. Obviamente, el que no quiere obedecer inmediatamente te va a decir que eres un fanático, que eres muy duro, que eres injusto, te falta misericordia. Cristo ejerció su misericordia durante un tiempo. Ahora la va a ejercer, pero también con la fortaleza del cetro de hierro. Apocalipsis 19:16. Esta palabra que estamos mirando hasta aquí nos recuerda que debemos caminar con temor de Dios. Que si el Señor nos tiene paciencia ahora, llegará el momento en que se acaba esa paciencia para con el mundo. Versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el nombre que nadie conocía, sino solo Él. ¿Por qué? Porque hasta el momento el ministerio de Rey y de Señor no se ha ejercido en plenitud, porque el Señor ha estado esperando, dando el tiempo para que la iniquidad se arrepienta, y si no se arrepienta, entonces para que sea castigada. Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus ojos al cielo, hermano. Mira en el Espíritu al Señor Jesucristo, al que murió en la cruz. Ese que murió en la cruz, tu Salvador, tu Redentor, es también Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2, 9 al 11 lo dice. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que nadie conoce, porque hasta ahora lo va a ejercer. Para que en el nombre de Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, santos y ángeles, en la tierra, seres humanos, y debajo de la tierra, todos los demonios y todos los príncipes satánicos. Y toda lengua, sea de Dios o no lo sea, confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Y esto es igual que una alabanza, y entonces decimos amén, aleluya, porque el Señor en este capítulo está tomando su reinado y va a ejercer con majestad ese poder grandioso que es el de Dios, Dios mismo, pero que en forma increíble, Dios pudiendo estar, digo yo, en la comodidad, en la abundancia, en la riqueza del cielo, se toma el trabajo, por decirlo de esa manera, de bajar hasta la tierra para andar entre su pueblo. Siempre digo, tremendo honor el que nos hace Dios, y por tanto debemos corresponder a semejante gracia, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, decirle amén, Señor. Yo también doblo mis rodillas y postro mi rostro en tierra y te digo, tú eres mi Señor. Bueno, ¿con quién se casó la iglesia? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se llama entonces la esposa del rey? Reina. ¿Y qué es la sociedad conyugal? Es aquellos bienes que se llevan al matrimonio, no importa quién lleva más y quién lleva menos, se juntan y se convierten en patrimonio de ambos. Patrimonio para trabajarlo. Esto es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Nos va a dar su herencia, la va a compartir con nosotros, para que nosotros trabajemos con Él, como la ayuda idónea, que es el papel de la mujer ante el marido, la ayuda capaz, capacitada.
La iglesia es la ayuda idónea de Cristo, no porque Cristo no lo pueda hacer, sino que a Él le plació compartir sus posesiones, pero también su ministerio. ¡Qué hermosura de Dios el que tenemos! Apocalipsis 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este capítulo de Apocalipsis pareciera que se obsesionara con la mortandad tan grande que va a haber, pero es que es necesario, hermano. Es necesario que nosotros, los que leemos la palabra, sepamos cuál es el destino tanto de aquellos que han sido escogidos y llamados para ser la esposa del Cordero, y cuál es el destino de aquellos que no quisieron oír ese llamado. Ezequiel 39:17 tiene la misma profecía que está aquí en Apocalipsis 19. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el soberano Yahvé: di a las aves, a todo volátil y a toda bestia del campo: júntense y vengan, reúnanse de todas partes a mi víctima que les sacrifico. Esto es tremendo. Esta profecía de Apocalipsis estaba desde el Antiguo Testamento. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre. Comerán carne de fuertes y beberán sangre de príncipes de la tierra, aquellos que se creían la gran cosa, de carneros, de corderos, de cabros, de bueyes, de toros, engordados todos en Basán. Eso es una figura bíblica para mostrarnos entidades junto con todos estos que gobernaban. Versículo 19. Y ustedes comerán gordura hasta hartarse y beberán hasta embriagarse sangre de mi sacrificio que yo les sacrifiqué. Y ustedes se hartarán sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos hombres de guerra, dice el soberano Yahvé. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, la marca de la bestia y adorar la imagen de la bestia va a tener un terrible castigo que ya vimos durante todas las plagas de las trompetas y de las copas, y además ahora el juicio en la batalla de Armagedón, y además el juicio del gran trono blanco como juicio final. Hermanos, no vale la pena venderse al mundo. ¿Quiénes fueron los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen? Apocalipsis 21:8 nos hace una lista de dos grupos. Dice: pero a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, si atendieron a esta lista, se dieron cuenta que aquí hay 8 clases de pecadores. Y esto se puede dividir en 2 clases: pecados grandes y pecados que no llamaríamos tan grandes. Pecados grandes, dice: los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros. Pero los pecados que incluso podríamos llamar pequeños son otros 4: los cobardes, los incrédulos,
los idólatras y los mentirosos. Entonces quizás como cristiano yo ya haya dejado de cometer abominación, ya no soy homicida, ya no soy fornicario, ya no soy hechicero, pero quizás todavía no confío en Dios de manera que puedo ser cobarde. Uy, Señor, el pastor está diciendo que yo me voy a condenar. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú reconoces que hay cobardía en tu corazón, lo cual quiere decir que el miedo te gana y que sales corriendo de compromisos y de situaciones difíciles, este es precisamente el momento de decir, Señor, entendí, esto es un pecado tan crítico para ti como lo es la abominación y el homicidio. Quítalo de mí, Señor, te lo confieso. Hay momentos en que mi corazón es cobarde. Lo mismo, Señor, como no confío plenamente en toda tu palabra y en ti como persona, entonces a veces soy incrédulo. ¿Cuándo soy incrédulo? Cuando no tomo la palabra para mí y la vivo conforme a como está escrita. ¿Cuándo soy idólatra? Cuando todavía busco en otras cosas lo que debiera buscar en Dios. ¿Cuándo soy mentiroso? Cuando todavía permito mentiras blancas y mentiras disque piadosas. Y todavía mi boca no es 100% verdad. Entonces estos pecados que podríamos llamar pequeños, miren que también van a ser juzgados. La santidad que el Señor nos pide es que abandonemos estas cosas. Entonces, ahora mismo podemos confesar, Señor, perdona mi cobardía, perdona mi incredulidad, perdona mi idolatría, perdona mi mentira. Y si hay uno de los grandes, con mayor razón. Quítame eso, Señor, para que me tengas por digno de escapar de las cosas que han de venir. Y finalmente, Apocalipsis 19:21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 1:16, te lo recuerdo, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No te desvíes pensando solamente en la imagen que muchos han pintado en un cuadro de un Cristo manso y sufriente. Bondadoso, sí. Hermoso, sí. Pero finalmente sin poder. El Cristo completo, el Cristo integral que nos muestra toda la palabra. Desde el Antiguo Testamento, sí, estoy diciendo bien, desde las figuras que existen en los libros del Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo y Levítico, pasando por los Evangelios, llegando a las epístolas y culminando aquí en Apocalipsis, tenemos una visión completa del Cristo, que es el siervo que vino a sufrir y a pagar por nuestros pecados, junto con el Cristo de poder, cuya boca lanza la palabra que sustenta todas las cosas y que juzga todas las cosas. Por eso debemos crecer en el respeto a la visión del Señor Jesucristo. Cada vez que oremos a Él, por ninguna razón vayamos a decirle, como dicen por allá afuera, de forma irrespetuosa. Le ponen un apodo, un diminutivo a su nombre y le dicen lindo. No, Señor Jesucristo. Nadie llama Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.